oportunidad de alabar al Señor. Qué bueno poder vernos. No sé si a usted le pasa lo mismo, pero para mí es una gran bendición estar en medio de la familia cristiana. El salmista decía cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Así que agradecemos al Señor. Estamos extrañando a algunos hermanos en esta tarde, pero estamos aquí lo que el Señor ha querido y con lo que el Señor tiene un propósito también en esta tarde. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Génesis. Libro de Génesis. Y acompáñeme en algunos textos que estaremos examinando en esta tarde. Génesis capítulo 2. (2:17). Voy a leer a partir del 16. Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a orar. Señor, qué bendición que podemos alabarte en esta tarde. Gracias por esa oportunidad, gracias por esa bendición, gracias por ese privilegio. Pedimos, Señor, que también ahora nos asistas mientras escudriñamos las Sagradas Escrituras, mientras estudiamos tu palabra, tú puedas bendecirnos de una manera muy especial. Tú conoces nuestros corazones y tú sabes cuál es la necesidad más imperiosa de nuestro corazón. Pedimos que tu palabra pueda ser un incentivo, pueda entusiasmarnos y tu palabra también pueda esclarecernos, pueda ayudarnos a tener más luz para tener más discernimiento en medio de las tinieblas de este mundo. Nos ponemos en tus manos y rogamos tu bendición por Cristo Jesús. Amén. Amado hermano, quisiera hablarles en una manera muy sencilla del tema dos muertes. Y quisiera hablarle del tema dos muertes, una muerte negativa y una muerte positiva. Y a eso puede ser, de anunciarlo solamente, puede sonar un poco extraño, porque cuando pensamos en la muerte, siempre lo que nos viene a la mente es algo negativo. La muerte siempre tiene connotaciones negativas y los seres humanos no fueron preparados para la muerte. El Señor, cuando creó, lo que hizo fue un ser para que viviera para siempre. Aquí en este texto bíblico encontramos el anuncio del Señor que dentro de la arboleda, en el huerto del Edén, dentro de la arboleda que Dios había puesto a Adán y Eva, dice que había puesto un árbol que era la alternativa al proyecto de Dios para el hombre. Quiere decir que ese árbol representaba la verdadera libertad que Dios le estaba dando a Adán y Eva, porque cuando se habla de libertad hay que hablar de alternativas, hay que hablar de opciones, porque si no hay opciones, ¿cuál es la libertad? Si lo que hay delante de usted es un solo camino y no hay otra oportunidad, pero el Señor cuando creó, estaba creando un ser que era su imagen y semejanza y que tenía la posibilidad de escoger un camino diferente al de Dios. Así que ese árbol es la alternativa al camino de Dios. ¿Sabe que frente al camino de Dios siempre hay alternativas? Nosotros hoy podemos elegir por Dios, podemos decir sí al Evangelio, podemos decir sí a Jesucristo o podemos decir no. Y podemos coger un camino que no es el de Dios. Entonces ese árbol habla de la capacidad de elección que Dios le estaba dando a ese hombre. Dice la Biblia en el versículo 16 que mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces él tenía, en esa arboleda había de todo tipo de frutos,
había río, había toda posibilidad, y él tenía allí para deleitarse. Que porfiados somos los seres humanos, que dice la Biblia que él fue a parar a la prohibición de Dios. Fíjense, en esta tarde nosotros podemos pensar, bueno, hay muchas cosas que el Señor ha puesto en tu mano y te ha bendecido y te ha dado muchas bendiciones y muchos disfrutes, pero los hombres escogen el que es vedado, el que Dios dice no, el que Dios dice que ahí está el problema, porque frente a toda una arboleda, ellos fueron a parar al árbol que Dios había dicho que no comerás. Dice, de todo árbol, dice la Biblia, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y ahí estaba la limitante. ¿Cuántos árboles era la limitación? Porque el día que de él comieres, ¿qué iba a acontecer? ¿Tiene su Biblia? Morirás. El día que de él comieres, y fíjense, hay una palabra que antecede a la palabra morirás, ciertamente morirás. Eso era un acontecimiento ineludible, era un acontecimiento seguro, era algo de lo cual el hombre no podía escaparse. Si usted desobedece a Dios y coge el camino alternativo, el camino que no es el del bien, el camino que no es el que va acompañado con Dios, pues dice, ciertamente morirás. Aquí encontramos la primera alusión a lo que podía ocurrir después que el hombre se desentendiera de Dios. Nosotros estamos creados para estar con Dios. Si cuando los hombres estamos actuando solos, estamos actuando sin el complemento, estamos actuando sin el potencial, estamos actuando siempre en infidelidad y estamos actuando siempre en infelicidad también. Nosotros fuimos creados para nosotros sentirnos completos y para nosotros sentirnos a gusto. Es Dios. Por eso los que no adoran a Dios, adoran a un palo, adoran a una piedra, adoran a otro ser humano, porque nosotros fuimos creados para estar con Dios. ¿Qué es lo que le falta a esta humanidad? Dios. ¿Qué es lo que le falta a los que están insatisfechos? Dios. Y cuando ellos deciden comer del árbol, ellos están independizándose. Hay mucha gente que le gusta la independencia. Y hay países que luchan por la independencia de otros. Algunos no se dan cuenta que la independencia que ellos están pidiendo los mete en problemas, ¿verdad? Hay hijos que no están en la edad de la independencia, pero dicen, yo quiero ser independiente, porque están pensando solo en el plano, en lo específico que ellos anhelan y que ellos quieren, pero no se dan cuenta que cuando se zafan, eso que ellos están buscando no es lo único que van a encontrar. No, allá después tienen que buscar trabajo y tienen que buscar dinero y tienen otra responsabilidad y tienen otros problemas, pero ellos quieren, dicen, independencia. Esto fue lo que le pasó a Adán y Eva, lo que muchos también están diciendo, yo quiero independencia. El Señor nos creó para depender. Y nosotros somos seres muy dependientes, superlativamente dependientes. Porque usted depende de la comida, usted depende del oxígeno, usted depende de las relaciones. ¿Usted quiere ver a una persona que se muere de tristeza? Déjela solo, póngala por ahí, por una isla, y déjala ahí sola para que usted vea. Las personas solas se mueren, porque nosotros también estamos hechos para las relaciones. Me encanta a mí las relaciones. ¿Cuánto nos gustan las relaciones? Amén. Y tenemos que gustarnos doblemente la relación con el Ser Supremo. Entonces, esto que la Biblia describe aquí, que Dios le estaba prohibiendo a Adán y Eva, era que se independizaran, porque Dios sabía que en el hombre no están las posibilidades para él encontrar la total satisfacción, el total bien. Todo lo positivo que Dios quiere darnos no está en nosotros mismos, sino que está en el ser divino. Y de Él emana, de Él viene todo lo lindo, todo lo bueno que nosotros podamos disfrutar en este mundo. Entonces dice la Biblia que el hombre escogió el camino alternativo, el camino de la independencia, el camino de no querer saber más de Dios. Yo voy a escoger y voy a construir mi historia, dice el hombre. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ciertamente morirás, leíamos.
¿Qué quiere decir morir? Esa es una palabra que está tergiversada en el mundo secular, en el mundo pagano. Porque muchísimas personas cuando piensan en morir, piensan en aniquilación. Muchísimas personas cuando piensan en muerte, piensan en extinguirse, en dejar de ser. Pero hay muchas personas, todos hemos tenido la amarga experiencia de perder un ser querido, un amigo, a alguien en la familia, y decimos, murió. Pero esa persona desapareció cuando murió, o está allí su cuerpo. Aunque ya decimos, murió, se dedica un tiempo a estar en la funeraria, se dedica unos días, porque la palabra morir no quiere decir aniquilar. ¿Sabe qué quiere decir en la Biblia la palabra muerte? Separar. Entonces, cuando Dios le está diciendo a Adán, ciertamente morirás, quiere decir quedará separado de mí. Y si queda separado de mí, y yo soy la fuente del bien, la fuente de la vida, la fuente de la prosperidad, la fuente de todo lo positivo, usted quedará excluido de todo lo positivo. Le está diciendo Dios a Adán, ciertamente morirás. Ese es el asunto que está pasando. Y de aquí se desprenden muchas verdades espirituales. Adán y Eva murieron espiritualmente. Porque hay que añadir también a eso que está expresando el texto bíblico, que la primera muerte que Adán y Eva experimentaron no fue la muerte física. Dios le dijo, el día que ustedes se separen, se independicen, el día que ustedes escojan el camino que yo digo que no deben coger, ese día van a morir. Y ese día murieron. La Biblia testifica que sí, pero que hay varias muertes, La Biblia habla de varias muertes. Yo me acuerdo hace años de un diácono que teníamos en la iglesia, que hoy en día vive aquí en Miami, y a mí me encantaba ir a los estudios bíblicos del diácono. Y un día, Ramón Paradela, y él decía un día, yo siendo un niño estando allá en la iglesia, él dijo, ¿ustedes conocen a los muertos vivos? Pero para mí el lenguaje de la Biblia era un poco extraño en aquel momento, así que todo el mundo se queda así en el estudio de la Biblia, era una clase de congregados. Los muertos vivos, ¿cómo que los muertos vivos? Dice, sí, los muertos vivos son los que están por ahí sin Dios. Todas esas personas que están caminando sin Dios son los muertos vivos. Porque el primer aspecto de la muerte que se está señalando es la muerte espiritual. Esto es algo que el mundo no presta atención. Si nosotros vamos hablando que no solamente existe una muerte física, sino que existe una muerte espiritual, nosotros vamos a encontrarnos muchas burlas. Y vamos a encontrarnos mucha gente que no va a querer aceptar que no solamente hay muerte física, que hay muerte biológica, sino que también hay muerte espiritual. Y debo decirle, eso es lo primero que este texto bíblico testifica. Cuando dice, ciertamente morirás. El día que tú tomas de ese árbol, que eso significa que tú te vas a independizar de mí, ese día ciertamente vas a morir. Ese día vas a quedar separado espiritualmente. Ese día tú vas a contar con tus recursos, no vas a contar con mis recursos, está diciendo Dios. Así que es muy importante que nosotros prestemos atención al aspecto espiritual. En uno de los mensajes que prediqué algunos domingos les estaba expresando, le estaba diciendo cómo si nosotros recibimos una carta y usted se pone contento porque usted ha estado esperando esa carta, y usted va al buzón y coge su carta, pero usted inmediatamente saca el texto de la carta, hace así y lo bota y coge el sobre y le da unos besos y le da un abrazo. Qué bueno que me llegó. ¿Qué pensaría lo que estaba al lado de usted? Se arrebató. Él se volvió loco. Porque la parte más importante, ¿cuál es? El texto. Lo que va dentro de ese sobre. Bueno, la parte más importante es la espiritual. La parte más importante es la que trasciende. Dios es espíritu. Y la parte más importante es la espiritual. Y es muy importante que nosotros prestemos atención a lo espiritual, a lo de Dios, a lo sobrenatural. Y busquemos robustecernos espiritualmente. Porque como el que bota el texto y abraza el sobre, hacemos nosotros cuando trabajamos para el cuerpo, y trabajamos para la casa, y trabajamos para los materiales, y trabajamos para tener una mejor ropa y una mejor casa. Y eso está bien.
Pero cuando eso es la prioridad, estamos botando el texto y abrazando el sobre. Adán no prestó atención a lo más importante, que era Dios en su vida, que era armonía con Dios, que era estar cerca del Padre Celestial. Esta es la primera muerte, esta es negativa. Algunos pueden pensar, bueno, pero eso fue Adán y Eva. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Tiene su Biblia, acompáñame a Romanos, epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. ¿Sabe? Muchos de nosotros hemos leído acerca del gran apóstol Pablo. Antes de Pablo ser cristiano, Pablo fue un hombre religioso, un hombre que oraba, un hombre de una altísima moral. No era fácil competir con Pablo, porque Pablo trataba de apegarse a los mandamientos antiguos testamentarios. Y mira lo que Pablo está dispuesto a confesar. Romanos 5:12. ¿Tiene allí su Biblia? Ayuda que tiene al lado si no. Dice la Biblia: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese? Adán. Porque ese es un hombre, dice, por un hombre, y por el pecado la muerte, dice la Biblia, así la muerte pasó. ¿Qué quiere decir eso? Así le preguntó uno, ¿qué quiere decir todos? Y dice, todos. Y dice, sí, pero no me lo explicas. Todo es sin excepción alguna. Adán fue la locomotora y la humanidad fueron los vagones de ese tren. Por donde cogió la locomotora, cogieron los trenes. Se descarriló la locomotora, se descarriló la humanidad. Todos los trenes. Y el gran apóstol Pablo, religioso, oraba, era un hombre de alta moral, era un hombre que cantaba a Dios y está dispuesto a decir, morir. Está dispuesto a decir y está dispuesto a admitir en su epístola que los hombres murieron. Después de Adán, así como nosotros heredamos aspectos de nuestros padres. Y todos por ahí usted encuentra que se parecen sus ojos, que se parece su pelo, que alguna facción de su rostro se parece a sus padres. Bueno, también tenemos algo muy negativo que hemos heredado de nuestros padres y de nuestro padre Adán: la maldad, el descarrilo, aquel desencaminamiento lo hemos experimentado también. Y la Biblia dice que eso, la Biblia nos enseña que eso es estar separado de Dios. Y por eso la humanidad está separada de Dios. Y mira lo que dice Efesios. También acompáñame por favor a la epístola a los Efesios, capítulo 2. Mire lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Presta mucha atención. Efesios, aquí es una iglesia, pero mira lo que Pablo le está escribiendo. Y el mismo apóstol Pablo es el que está escribiendo aquí a la iglesia de Éfeso. Dice, ¿tiene su Biblia? Dice allí: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. ¿Qué muerte es esta? La espiritual. Esta es la muerte espiritual, donde Pablo está testificando que la gente que vivía en Efesios, que ahora es iglesia, que ahora son cristianos, estuvieron muertos. Y dice que Él les dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. O sea, qué grave es el pecado. La Biblia trata de convencernos de la gravedad del pecado. Y el Señor, a través de su Espíritu, trata de convencernos de la gravedad del pecado, porque el pecado nos destruye de tal manera destruye el pecado, que no queda nada en nuestra vida. Dice la Escritura: y Él os dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Dice el versículo 2: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Fíjense, ahí hay un detalle. ¿Qué hace un muerto en un río? Que la corriente va avanzando. Un muerto en un río se lo lleva la corriente, ese flota. Por eso es
que no hay ningún ser humano sin Dios que pueda oponerse a la corriente de este mundo. Y todo el mundo flota. Hay muchos jóvenes que entraron bien a la escuela, que eran jóvenes chéveres, gente buena, agradable, obediente a los padres, y entraron a la escuela y en la escuela hay una corriente, y los cogió la corriente de la escuela, y flotaron y cogieron el rumbo que la corriente les indicó. El pecado es una gran corriente, es una corriente popular, como dice el dicho, donde va Vicente, va la gente. Los hombres muertos espiritualmente, habiendo heredado desde Adán esa muerte espiritual, siguen la corriente de este mundo. Lo dice aquí en la Escritura, en lo cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. A esa deficiencia espiritual en nosotros, que la Biblia testifica aquí también, que Satanás, que es un oportunista, también le toma ventaja, y hay una acción satánica sobre el mundo que colabora para que la humanidad vaya siguiendo esta corriente que es destructora, esta corriente popular, esta corriente negativa, esta corriente destructora, dice la Escritura. Y dice la Biblia, entre las cuales, y fíjese como dice él, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Parece que estamos hablando a gente que tiene ahora vida. ¿Qué vida es esa? Vida espiritual. Porque es posible estar muerto espiritualmente y tener vida biológica. Eso es lo que pasaba con los efesios. Eso es lo que acontece con los que no se ponen en las manos del Señor, los que no son hijos de Dios, que tienen vida biológica pero no tienen la vida de Dios, la vida espiritual. Y dice que eso pertenece, cuando nosotros somos cristianos, este acontecimiento que se está describiendo aquí pertenece al pasado. No se concibe un cristiano siguiendo la corriente del mundo. No se concibe un cristiano siendo víctima de las cosas de este mundo. Porque el cristiano empieza a ser respaldado por Dios. ¿Sabe lo que acontece cuando nos convertimos en hijos de Dios? Hablábamos el otro día de la obra del Espíritu. El Espíritu de Dios habita en cada creyente. El apóstol dice que si soy hijo de Dios, el Espíritu de Cristo tiene que estar en usted. Dios empieza a estar y a habilitarlo con las posibilidades sobrenaturales, con una potencia celestial donde es posible, lo que no es posible en lo humano es posible en la fuerza de Dios, en lo divino. Y dice, en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, así que eso es de otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Porque los que son cristianos ahora participaron. Así que nadie puede llegar al cristianismo a mirar a los demás por arriba del hombro, porque si algo tú tienes en el presente es por la gracia de Dios y no tenemos nada de qué gloriarnos. Y no tiene que mirar a los otros por arriba del hombro porque usted diga, yo he logrado algo en el Señor, sino que usted sabe que lo que ha logrado es por Dios. Y usted mira con misericordia a los que no han logrado lo que es posible hacer en las manos de Dios. Y dice la Biblia, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Esta es una buena noticia. La muerte espiritual sigue vigente hoy en día. El mundo está en una gran muerte espiritual. Cuando nosotros pensamos en la muerte, ahorita dije que la muerte es algo negativo, es un proceso regresivo. La muerte es destrucción. Quien hoy muere físicamente, pasan los días y ese cuerpo, ¿qué pasa? Se descompone y ese cuerpo toma mal olor y ese cuerpo se va deshaciendo. Y la muerte espiritual es un proceso regresivo. Hay gente que pensó que ellos no iban a llegar a hacer lo que hicieron un día. Dice, no, eso conmigo no va a pasar. Hay gente que
que no pensó que iba a tener una división familiar, porque dice, no, eso yo lo veo en fulano, pero eso conmigo no va a pasar. Hay personas que pensaron que nunca iba a llegar a una cárcel. Hay personas que pensaron quizás nunca iban a encontrar un fracaso en la familia, en el matrimonio. Hay personas que pensaron que en sus hijos no iban a experimentar lo que los hijos de otros experimentaron. Pero la muerte es un proceso regresivo. Y toda persona con Dios tiene potencialmente lo mismo que tienen los homicidios, los más grandes maleantes del mundo. Lo que tienen los más grandes maleantes del mundo lo tiene todo ser humano muerto espiritualmente. Y en potencia somos lo mismo que los más grandes maleantes. Lo único que ellos ya han materializado el mal y nosotros lo tenemos ahí en germen. Está. Pero si eso se desarrolla cada vez más, porque el pecado crece, entonces, si el pecado crece, nosotros podemos llegar a ser víctimas un día de lo que nosotros dijimos no vamos a llegar. Pero Dios dice que es rico en misericordia. Una buena noticia es que el Evangelio nos enseña que el Señor Jesucristo apareció en la historia humana y expresó, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Señor Jesucristo es el héroe del cristianismo, es el héroe de la humanidad. La Biblia dice que es el Salvador. Y es posible encontrar una nueva oportunidad. Los efesios la encontraron. Nosotros tenemos la aspiración de que todos los que se acercan a la iglesia Vida Nueva y que todos los que podamos evangelizar y todos los que podamos ayudar también puedan encontrar la bendición de la vida del Señor Jesucristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjese que como mismo hay una muerte espiritual negativa, hay una resurrección. Porque ¿qué cosa es darle vida? Si estaba muerto espiritualmente y tiene vida, ¿cómo se llama eso? Resurrección. Hay una resurrección. Lo que tan comúnmente se conoce como la conversión. Y más comúnmente la gente se oye hablar de la conversión. Y la gente dice, se convirtió fulano, porque se entregó a Dios, porque puso su vida en las manos de Dios. Bueno, eso la Biblia también le llama resurrección. Que eso no es reformarte moralmente. No, eso no es hacer una disciplina en tu vida. No, eso no es meterte en la iglesia. Porque si yo me meto en un garaje no me convierto en carro. Y entonces mucha gente que viene a la iglesia, pero no tiene nada que ver con Cristo. Claro, aquí puede encontrar al Señor y tenemos esa aspiración. Y el lugar de los cristianos es la iglesia. Pero no todos los que están en la iglesia son cristianos. No todos los que vemos esas multitudes diciendo soy de Cristo y alabando y cantando y también participan de diferentes. No necesariamente toda esa gente son resucitados espiritualmente, porque eso es un suceso milagroso, sobrenatural, que yo debo decirle que son pocos en este mundo los que lo experimentan. Son minoría. La Biblia habló de la manada pequeña de aquellos que seguían a Cristo. Y también el Señor Jesucristo habló, y si nosotros creemos en Jesucristo tenemos que hacer caso, que Cristo dice que ancho y angosto es el camino que conduce a la perdición, y muchos entran por ella, pero estrecho y angosto el camino que conduce a la vida. Así que sepa que dentro de las grandes multitudes eclesiásticas hay mucha gente que no se ha levantado espiritualmente y que no ha experimentado el poder de Dios. Son iglesianos, son religiosos, oran de la Biblia, pero no tienen la resurrección. Estamos hablando aquí de un suceso milagroso. Y muchos lo dirán. Exacto. Fíjense lo que está diciendo la Biblia. Entonces, no podemos decirle a la gente, eso se trata de abandonar algunos males en tu vida. Como aquella persona que yo estaba hablando del Evangelio, pero una persona que tiene muchos problemas en su vida. Y él sabe que en su vida hay muchas prácticas y muchos vicios y muchas cosas que dice, yo no puedo ir a la iglesia. Entonces dice un día, yo voy a dejar eso y después voy a ir a la iglesia. Entonces le dije, no, el asunto es ir como está, porque el que resuelve el asunto es Jesucristo. Hay mucha gente pensando que van a resolver el asunto para venir al Evangelio. No hay que venir hecho leña, golpeado por la vida, con mil circunstancias. Hay que venir porque es Jesucristo.
Nadie le dice, no se me quite el catarro, vamos al médico. El médico dice, te arrebataste. Entonces, aquí estamos gente que necesitamos de Jesucristo, que tenemos problemas y hemos venido con problemas, hemos venido con situaciones en nuestra vida y entendemos y hemos entendido que esto no es por el brazo humano, esto no es por la voluntad humana, esto son posibilidades divinas, que aquella persona que ejerce fe verdadera y se arrepiente experimenta la resurrección espiritual. Y esto es el más grande de los milagros. ¿Cuánto le gustan los milagros? Amén. Me encantan a mí los milagros, me encanta a mí enseñar de los milagros de Jesús. Creemos en los milagros. Una iglesia que no cree en los milagros, una iglesia impedido físico. Tenemos que creer en los milagros, pero el más grande milagro debo decirle que es la resurrección espiritual. La gente presta atención a tantos milagros que son extraordinarios, que la gente le da la quijada con el piso viendo los milagros. Eso está maravilloso, pero la más grande es ser cristiano. El más grande de los milagros es la resurrección espiritual, que es una obra que hace el Espíritu de Dios internamente en nosotros. Y entonces, usted sabe que aunque la Biblia habla de que ser cristiano es resucitar espiritualmente de esa muerte espiritual, y quien ha resucitado es porque empezó a tener aspiraciones, empezó a tener deseos, empezó a tener anhelos. Porque no hay ningún muerto ahí en el cementerio que dice, yo tengo unas ganas de comprarme un perfumito. Qué bien huele ese perfume. No hay ningún muerto con aspiraciones de comprarse una camisa nueva. No hay ningún muerto con aspiraciones de estudiar una carrera en la universidad. No hay ningún muerto con deseos y planes. Y entonces, estar muerto espiritualmente es estar muerto para Dios. Los que no conocen a Dios no tienen aspiraciones para Dios, no tienen deseos de Dios. Y por eso hay muchas personas que llegan a la iglesia y dicen, me aburro en la iglesia. Y entonces hay iglesias que quieren darle lo que ellos quieren decirle, lo que ellos quieren escuchar. Pero mira, si a los muertos tú le das lo que ellos quieren, ellos siguen muertos. La única manera que la gente llega a tener deseo de la palabra de Dios, que es rico, voy para el culto, a alabar a Dios, voy a escuchar la palabra de Dios, voy a orar, voy a hacer un ayuno, tengo deseo de estar con la familia cristiana. ¿Tú sabes cómo único es posible eso? Resurrección espiritual. Porque cuando hay resurrección, quiere decir que usted empieza a tener aspiraciones para Dios. Aspiraciones de los de Dios. Yo me acuerdo cuando me convertí, hermano, qué clase de locura esa. Porque, bueno, no es vano, el apóstol Pablo dice que el evangelio es locura a los que se pierden. Pero los que se salvan, ¿qué cosa es? Poder de Dios. Dinamita de Dios. Cuando nosotros somos de Dios y cuando nosotros estamos resucitados espiritualmente. Y es un análisis que cada uno tiene que hacerse introspectivamente. Si yo he tenido este encuentro con el Señor y si no, búscalo. Ejerce fe. El Señor Jesucristo está haciendo una invitación a la humanidad a venir a mí porque yo sé que doy la vida. Y entonces Él está todavía brindando la oferta de cambiar los deseos, cambiar las intenciones. Hay veces también que hay personas en la iglesia, hay personas que queremos que cambie su vida. Y nosotros podemos sentirnos tentados, como me pasaba a mí, con algunos amigos. Yo venía y yo le veía a ellos, decían malas palabras. Y decía, no digan malas palabras. Y hacían cosas y decían, no haga eso. Y hacían lo otro, y no haga eso. Entonces ya yo caía pesado, porque ya que caía pesado. Pero después aprendí en la palabra del Señor que esos son los gajos. Si tú le cortas los gajos a la mata, eso va a retoñar pasado el tiempo. Entonces mejor le predicamos a Cristo. No le ande tanto, que no diga, que no haga. Entonces predícale a Cristo. Si él conoce a Cristo, como eso es una resurrección espiritual,
Y cuando él está muerto en su pecado, él no tiene deseos por Dios, él no tiene deseos por estudiar la Biblia, él no tiene deseos por alabar a Dios, él no tiene deseo de estar en una actividad cristiana, pero si resucita, aparecen los deseos por Dios. Y aparece un hambre insaciable. Y entonces el Espíritu de Dios produce los deseos, produce los anhelos. ¿Usted sabe que la Biblia lo dice? Mira aquí en Filipenses lo que dice. Filipenses está entre Génesis y Apocalipsis, detrás de Efesios. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Mira lo que dice la Escritura. Filipenses 2:13. Están ahí y dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué cosa? La voluntad de Dios. Entonces, una vez que alguien cristiano empieza a tener anhelos por Dios. Hay lugares donde yo me sentía cómodo y hay conversaciones con las que yo me sentía cómodo y hay prácticas con las que yo me sentía cómodo y más que cómodo era mi deleite. Una vez que resucité espiritualmente, oye, hay lugares que qué mal me siento. Hay conversaciones que qué mal me siento. Hay prácticas que qué mal me siento. Y que si en algún momento tuve que estar por algún incidente en eso, lo que es incómodo. ¿Tú sabes por qué? Porque resucité. ¿Cuánto le pasa eso? Amén. Eso es una buena señal. Eso quiere decir que hemos resucitado con Dios. Ahora, los resucitados tienen que tener una muerte también. Vamos a Colosenses, y aquí termino. Colosenses capítulo 3. Mira qué lindo este pasaje. Colosenses capítulo 3. Versículo 1 en adelante. ¿Están allí? Porque como dije que titulaba el tema que yo quería compartir, 2 muertes. 2 muertes. Pero dije que la segunda muerte era negativa. Dije que era positiva. Mira, te vas enterando ya de que hay una muerte positiva. Que la Biblia habla que existe una muerte positiva y que es agradable y que contribuye a tu bendición, que contribuye al bien. Dice la Biblia aquí en Colosenses, si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora mira, aquí comienza como comenzó el versículo 1 casi completo. Porque habéis muerto. Pero dice el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo. Y después dice, porque habéis muerto. Esto es paradójico, una aparente contradicción. Porque miren lo que pasa, cuando estamos en Dios, estamos muertos a lo de Dios y vivos para lo del mundo. Le quiero agregar eso, vivo para lo del mundo. Alguien que no conoce a Dios, que no tiene una experiencia espiritual, que no experimenta este milagro, y quiero insistir que es un milagro, es una obra de Dios. Y es el milagro más grande, es un milagro más grande que una sanidad de cáncer, que una sanidad de SIDA, que una eliminación de un tumor. El milagro más grande es que alguien conoce a Cristo y experimenta la resurrección espiritual. Y el que experimenta eso tiene anhelos por Dios. Empieza a tener anhelos por Dios y rechazo por lo que Dios aborrece. Y cuando está muerto para Dios, tiene entonces anhelo por el mundo y rechazo por Dios. Esta es la muerte positiva. Cuando morimos al mundo y anhelamos lo de Dios. Qué bueno que nosotros, es posible que ocurra un cambio y donde nosotros anhelamos lo bueno. Porque hay mucha gente que está en el camino del mal y ellos saben que están en el camino del mal. Y usted le predica, como también me aconteció con otra persona que le estaba predicando y él me estaba contando todas las cosas que él practica
y todas sus infidelidades y toda su traición a su misma familia y todos los desórdenes que tenía en su vida, y me dice después, pues yo sé que eso es malo y yo sé que lo que tú me estás diciendo es bueno, pero yo no quiero salir de aquí. Y después dice, yo no puedo salir de aquí. Eso mismo es lo que te quería decir. Jesucristo te puede ayudar, porque no es nuestra posibilidad. Si alguien cree que esto es un humanismo, como hay iglesias que creen que el mensaje que tienen es que el hombre hace, es Dios quien hace el milagro de ser cristiano. La Biblia lo testifica, la Biblia lo vocifera una y otra vez. Dios es el que produce el milagro y el que logra los cambios y el que logra que usted salga de lo que no podía salir. Dice la Biblia, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que sí tienes vida, pero estás muerto. Un cristiano, mire, yo no le puedo explicar cómo. No le puedo explicar cómo. Allá en Cuba, no sé cuándo se acuerdan de los puntos recogidos. En un punto recogido, que había mucho tiempo de estar parado, como desde las 8 hasta las 5 estaba ahí parado. Todo el mundo así mirando a ver por dónde venía el carro. Y siempre aprovechamos para dar una palabra de Dios allí a la gente. Y allí parado, había un joven que le dijo, somos cristianos y mira, queremos expresarte una palabra de Dios. Y se enfureció en un momento y dice, no, yo no quiero saber de los cristianos, no quiero saber de la Biblia, no quiero saber de la iglesia, no quiero saber del cristianismo. Y dice, y su argumento principal era, los cristianos se reprimen. Y yo quiero ser una persona que disfruta. Yo quiero ser una persona que no tiene límites. Yo quiero ser una persona que hace y deshace sin tener estructura, sin tener leyes, sin tener ningún tipo de límites. Y yo digo, no, pero los cristianos no nos reprimimos. No. Y quizás hay el cristiano que piensa que es una cuestión de reprimirse. Yo no puedo hacer eso, es lo que quiero, pero no puedo. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es que su gusto cambió. Y por eso hablé que es milagroso. Y por eso hablé que eso se trata de una muerte al mal. Hay cuestiones que yo no tengo explicación, que a mí me gustaban y no me gustan ahora. No tengo explicación, solo decirle, Cristo lo hizo. Porque el cristiano es alguien que se deleita, el verdadero cristianismo es dinámico. Es una vida llena de dinámica. Es una vida, dice la Escritura, de gozo. Es una vida de deleite. Es una vida de experiencias. El apóstol habló de ir de gloria en gloria. Habló también de victoria en victoria. Eso es el cristiano. La religión quizás es muerta, es seca, rito. Quizás la religión consiste en reprimirse, pero el cristianismo consiste en que usted muere a lo del mundo y vive para Dios. Y sus anhelos ahora son por Dios. Y el crecimiento en la vida cristiana consiste también en ir muriendo. Pero no quiere decir, no estoy diciendo tampoco que alguien de un día para otro, porque la Biblia habla de cuando comenzamos, dice que somos niños en Cristo, dice la Biblia textualmente, pero hay un camino a la madurez, cuando nosotros vamos entregando más áreas de nuestra vida, porque vamos conociendo más a Dios. Cuando me convertí yo necesitaba muchos bastones, simbólico, metafóricamente hablando, porque yo necesitaba apoyarme siempre en gente que me ayudara a orar, que oraran por mí y que me aconsejaran. Cuando voy conociendo al Señor, yo voy conociendo a Dios. Digo, yo lo que necesito es estar con Dios. Y voy a dedicar una noche a orar, y voy a invertir un tiempo para ayunar, y voy a invertir un tiempo para buscar el rostro de Dios, porque yo sé que Dios me va a ayudar. Vamos creciendo y vamos conociendo a Dios.
Y cuando vamos conociendo a Dios, vamos anhelando a Dios. Si hay un canto cristiano que dice, mientras más te conozco, quiero saber más de ti. Ah, hermano, qué bendición es conocer a Cristo. Conocer a Cristo es un enamoramiento. Eso quiere decir morir a lo del mundo y tener la vida de Dios. Es un enamoramiento. Enamoramiento es perder la cabeza. Los enamorados ya no piensan bien, no ven, no escuchan. Entonces cuando uno se enamora del Señor, y esa es la experiencia de la conversión, uno tiene anhelos. Yo tenía un familiar cuando me convertí que me decía, te vas a volver loco, suelta el librito. Pero amado, qué anhelo yo tenía por Dios. Allí estaba mi gozo. Allí estaba mi placer. Mi fiesta era celebrar a Cristo. Con qué pasión yo esperaba cada día encontrarme con los hermanos y alabar a Dios, orar y leer su palabra. Es posible que nosotros perdamos esa pasión. Es posible. Pero también Cristo todavía está dispuesto a que nosotros tengamos una renovación espiritual en nuestra vida. No hay placer más grande que el Evangelio. No hay placer más grande. Si usted piensa hoy en día en un placer, en algo que usted disfruta mucho hacer, amado hermano, lo de Dios no tiene comparación. Pero tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo, tenemos que anhelarlo. Y tenemos que empezar a que la gente se enamore del Señor. La gente va a hacer lo que al Señor le agrada, no porque nosotros lo empujamos, sino porque ellos conocen a Cristo y resucitan y mueren a lo del mundo. Hay un pastor que estaba discipulando a alguien por un tiempo, a una persona que salía del homosexualismo, y él me contó después. Todavía tenía cosas que eran desagradables y que no venían con... Y ese pastor me cuenta después, porque él le está diciendo, el homosexual que se había convertido, tenía un encuentro verdadero con Cristo, le estaba diciendo al pastor, ayúdame, tú dime todo, dime cada vez que tú veas algo, dice, yo estoy viendo cosas, pero no te lo voy a decir. Dice, que no me las vas a decir, si no te lo voy a decir, yo he visto que Cristo está trabajando en tu vida, estoy viendo cosas que a Dios no le agradan, pero el Espíritu de Dios te las va a decir. El Espíritu de Dios va a trabajar en tu vida. Oiga, me pasaban los días y esa persona era de la noche al día los cambios. ¿Por qué? Porque había ocurrido el milagro de la conversión, donde él estaba, sus deseos, sus anhelos, sus planes, sus proyectos, todo era para Dios. Y estaba muriendo al mundo. No es que no tengamos que dar orientaciones, no me entienda mal en esta tarde, pero sí creo que la primacía la tiene Cristo. Y que tenemos que enseñar a Cristo. Porque el Espíritu de Dios sigue trabajando hoy en día. Y el Espíritu de Dios sigue cambiando anhelos. Sigue convenciendo de pecado, de juicio y de justicia, dice la Escritura. A veces mi trabajo es predicar. Nuestro trabajo es también evangelizar. No es convertir. Convierte a Dios. Nosotros evangelizamos. Dios convierte. Y Dios pone el anhelo y el deseo. Y lo que nosotros estamos necesitando en esta tarde, Dios lo puede hacer. Amado hermano, ponga a prueba a Dios. Métase con Dios. Hable con Dios. Anhele a Dios. Usted va a experimentar algo que es inexplicable. Le va a acontecer como a Pablo cuando fue al tercer cielo. Dice la Biblia que viró y dijo, es inefable lo que yo vi allá. ¿Qué quiere decir inefable? No hay palabras, no hay descripción. Hay cosas que experimentamos de Dios que no tengo palabras para hilvanarle y poder dar una explicación satisfactoria. Solo le digo, eso puede pasar. Dios lo hace. Dios es fiel. El Dios de los milagros en el pasado está obrando aquí en Miami, en los Estados Unidos, ahora. Y Dios tiene la aspiración de que aparezcan mucha gente resucitados por Él, llenos de Dios
y experimentando lo que el Señor quiere, experimentando la vida de Él. Esta vida es lo que hace que la familia funcione. Esta vida es lo que hace que los hijos se puedan educar. Esta vida es lo que hace que haya relaciones fructíferas. No hay relaciones fructíferas si Cristo no es el medio, no es el centro. A veces la gente cree que la unidad es estar bajo un mismo techo. Bajo un mismo techo he visto las divisiones más grandes del mundo. El Señor que puede hacer esto. Vamos a hacer una oración esta tarde. Y vamos a darle gracias a Dios porque esto es posible. Vamos a decir, si quizás alguien dice, yo necesito eso, Señor, yo necesito eso, o yo necesito una renovación, yo necesito que mis aspiraciones, porque yo sé que estoy en algo que me deleito, pero que no me conviene y que no es para bien. Y diga, Señor, yo quiero el cambio. Señor, muchas gracias por esta tarde. Qué bendición que hemos podido alabarte. Es nuestro placer estar contigo, es estudiar las Sagradas Escrituras, es bendecir tu nombre. Señor, somos renovados cuando estamos contigo. Te pedimos en esta tarde que tú bendigas alguna vida. Tú conoces a cada uno en lo personal, en lo particular, tú conoces cuáles son nuestras necesidades. Tú conoces nuestras luchas. Tú conoces aquellos asuntos que quizás todavía necesitan morir. Padre, haz la obra, que tu Espíritu trabaje con nosotros y nos esté recordando mañana, pasado mañana, la semana que viene tu palabra. Que esa palabra tuya sea un eco por medio de tu Espíritu en nuestras mentes, en nuestros corazones. Oramos, Señor, por alguien que necesite una intervención especial de Dios en su vida. Bendice a alguien en esta tarde, a esa persona que se abre, que tiene fe, que el Señor está anhelándote, que quiere quitar toda barrera para que tú hagas algo en su vida. Concede, Señor, algún movimiento, concede alguna de tus maravillas, concede alguno de tus milagros en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, en nuestra iglesia, en nuestros barrios. Glorifícate y permite que andemos en el camino de la vida. Oramos por Cristo Jesús. Amén.